¿Qué harías si tu mayor adversario te estuviera esperando en tu hogar? El viejo Lin ha regresado más fuerte que nunca y parece decidido a confrontar al presidente Bukele, sin importar el lugar, incluso si es en su propia casa. Quédate hasta el final del video para descubrir lo que sucederá. La tarde caía lentamente sobre San Salvador y la ciudad aparentaba tranquilidad. Sin embargo, para Nayib Bukele, presidente de El Salvador, esa calma era solo una ilusión. Desde hacía semanas, corrían rumores inquietantes sobre una figura que se mantenía en las sombras, un fantasma conocido como el viejo Lin. A pesar de las advertencias de seguridad, Bukele no había alterado sus rutinas. Después de todo, era el hombre más influyente del país y confiaba plenamente en su equipo de seguridad. Esa tarde, regresaba a su hogar tras una extenuante jornada. Las luces de la casa iluminaban las sombras del jardín, y todo parecía en orden. Los agentes de seguridad realizaron la revisión de rutina y, como siempre, dieron el visto bueno para que el presidente ingresara a su residencia. Nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, Bukele desconocía que, desde hacía semanas, alguien había estado observando cada uno de sus movimientos con una precisión casi obsesiva. El viejo Lin, el conocido líder de una organización oscura, había vuelto. Tras una sorprendente fuga del centro penitenciario de mayor seguridad del país, Lin había desaparecido del radar. Era una hazaña que parecía imposible para cualquiera, pero Lin no era una persona común. Con años de experiencia y una astucia que le había permitido sortear traiciones y situaciones difíciles, logró planificar su escape sin dejar rastro. Durante semanas se había mantenido en las sombras, moviéndose con cautela, planeando cada paso de su venganza. Y ahora, el momento había llegado. Mientras Bukele entraba a su hogar, disfrutando de la breve calma de su residencia, no tenía idea de lo que le esperaba en su propia sala de estar. Apenas cruzó la puerta y dejó su abrigo sobre una silla, lo vio, sentado en el sofá, en penumbra, estaba el viejo Lin. El presidente se quedó inmóvil, procesando la escena. Ahí estaba, frente a él, aquel hombre al que había jurado mantener encerrado para siempre y, sin embargo, lo tenía en su propia casa, esperándolo. El silencio en la sala era sofocante. Lin, con una sonrisa fría y calculadora, rompió la quietud. Te lo prometí, Bukele. Te dije que vendría por ti, y aquí estoy, cumpliendo mi palabra. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra tenía un peso difícil de soportar. El presidente intentó mantener la compostura, pero el temor empezó a reflejarse en su mirada. A pesar de sus años enfrentando desafíos y manejando situaciones de crisis, nunca había estado tan vulnerable. ¿Cómo lograste entrar aquí?, preguntó Bukele, con un tono tembloroso, casi sin querer saber la respuesta. El viejo Lin se levantó lentamente del sofá, sin prisa alguna. He pasado semanas observándote, Nayib. Cada paso, cada movimiento que haces. Tu seguridad es buena, pero no lo suficiente para mí. Soy el viejo Lin, ¿recuerdas? He pasado toda mi vida moviéndome en las sombras. Esto, para mí, ha sido solo un juego. Bukele dio un paso hacia atrás, pero Lin no se movió, su presencia en la habitación lo llenaba todo. El presidente comprendió que estaba solo, atrapado en su propio hogar junto a una de las personas más peligrosas de El Salvador. Te aseguro que no saldrás de aquí, dijo el presidente, tratando de sonar firme, aunque la desesperación se filtraba en su voz. Lin soltó una risa suave. ¿Eso crees? Estoy aquí, Bukele, frente a ti, y ni siquiera te diste cuenta de cómo entré. Esto marca tu derrota. Jugaste con fuego, y ahora vengo a cobrar lo que me pertenece. Bukele retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Lin se acercaba lentamente, su mirada fija en el presidente. Te prometí que algún día me haría justicia por lo que me hiciste. Me quitaste la libertad, me humillaste, me redujiste a una sombra cuando yo era alguien con influencia. Pero Lin continuó, interrumpiendo cualquier intento de Bukele de actuar. Hoy no vengo solo por venganza. Bukele trataba de localizar su teléfono, algún dispositivo de seguridad, cualquier cosa que lo sacara de aquella pesadilla, pero Lin no se detenía. Vengo a recordarte que no puedes controlar a todos ni eliminar a quienes te desafían.
El viejo Lin se detuvo a centímetros de Bukele, quien sintió un frío intenso en el pecho. «Podría acabar contigo ahora mismo», susurró Lin, pero enseguida agregó, «eso sería demasiado fácil. Quiero que vivas con miedo, que cada día te despiertes pensando en cuándo volveré». Bukele apretó los puños, tensando todo su cuerpo. Lin lo observó un momento más y luego dio unos pasos atrás, dejando al presidente en shock. «Esta no es la última vez que nos vemos, Bukele. Cumpliré mi promesa, y lo haré a mi manera». El viejo Lin se desvaneció en la oscuridad de la noche tan rápido como había llegado. Bukele, aún temblando, no sabía cómo reaccionar. El temor que sentía no era solo por la visita inesperada en su hogar, sino por la certeza de que, a pesar de todas las medidas de seguridad, nadie estaba realmente a salvo del viejo Lin. Días después de esa inquietante noche en la que el viejo Lin logró infiltrarse en su hogar, Nayib Bukele ya no era el mismo. Aunque exteriormente mantenía su imagen de líder fuerte y decidido, por dentro algo se había quebrado. La confianza en su invulnerabilidad, que lo había acompañado durante su carrera política, se esfumó de golpe, dejando un miedo persistente y corrosivo. Cada rincón de su casa, cada sombra proyectada sobre las paredes, cada sonido que antes pasaba desapercibido, ahora le recordaban que su vida, la de su familia y su seguridad, estaban en riesgo. A la mañana siguiente de su encuentro con el viejo Lin, el ambiente fue caótico. Bukele se reunió con su equipo de seguridad personal, visiblemente alterado, exigiendo explicaciones. ¿Cómo había logrado uno de los hombres más buscados del país colarse en su propia casa y superar todas las barreras de protección? Nadie tenía respuestas claras, lo único cierto era que había ocurrido y que el mensaje de Lin era tan amenazador como directo: «No he terminado contigo». En cuestión de horas, Bukele ordenó reforzar la seguridad de su residencia. Su hogar, que hasta ese momento había sido un refugio de paz para él y su familia, se convirtió en una fortaleza. Se instalaron cámaras de seguridad adicionales en cada rincón, tanto dentro como fuera de la casa. Las puertas y ventanas fueron reforzadas con sistemas de seguridad avanzados, y un equipo de agentes armados comenzó a patrullar los alrededores las 24 horas. En lugar de vivir en paz, la familia Bukele comenzó a vivir bajo una constante vigilancia. A pesar de estas medidas, el temor persistía. Bukele no confiaba en que todo aquello fuera suficiente para mantener al viejo Lin lejos de su alcance. Las noches se volvieron difíciles, se encontraba incapaz de dormir, siempre alerta ante el más mínimo indicio de peligro. Cada crujido en la casa, cada cambio en la intensidad de las luces exteriores lo hacían saltar de la cama. La idea de que Lin pudiera estar observándolo desde algún rincón oscuro de la propiedad lo atormentaba sin cesar. Las cámaras de vigilancia que captaban cada uno de sus movimientos y la constante preocupación de Bukele por su propia seguridad empezaron a generar un ambiente sofocante. Los momentos familiares, que antes eran pacíficos y llenos de afecto, se transformaron en escenas de silencio y ansiedad. Aunque Bukele evitaba hablar sobre lo ocurrido aquella noche, su familia lo percibía. Su mirada ya no era la misma, su semblante mostraba el peso del cansancio y el temor. A pesar de todo, el viejo Lin no volvió a aparecer. Sin embargo, Bukele no encontraba tranquilidad en esa ausencia, la incertidumbre sobre cuándo podría regresar lo mantenía en un estado de constante alerta. A medida que los días avanzaban, su mente imaginaba todas las posibles maneras en que Lin podría cumplir su advertencia. Quizás no sería un enfrentamiento directo, tal vez buscaría hacerle sufrir de formas más sutiles, afectando a quienes amaba o minando lentamente su imagen pública. El ambiente en la residencia presidencial había cambiado drásticamente. Los agentes de seguridad patrullaban sin descanso, las cámaras vigilaban cada rincón y Bukele apenas lograba dormir. Había ordenado reforzar la seguridad de su familia, especialmente la de su hija, pero el miedo continuaba acechando en su mente. Aquella tarde, mientras Bukele reflexionaba en silencio, uno de sus guardias de mayor confianza, un hombre con quien había trabajado durante años, entró en la habitación. Era Carlos, un veterano en las fuerzas de seguridad y alguien que había acompañado a Bukele desde el inicio de su mandato. Aunque Carlos respetaba profundamente al presidente, no pudo evitar notar cómo el incidente con el viejo Lin lo había afectado. El miedo era evidente en cada decisión que tomaba,
y Carlos se preguntaba por qué Bukele no tomaba medidas más contundentes para enfrentar la amenaza. Con cautela, Carlos se acercó al presidente y, tras un incómodo momento de silencio, formuló la pregunta que llevaba días rondando en su mente. Señor presidente, comenzó Carlos, eligiendo sus palabras con cuidado, si me permite la pregunta, ¿por qué no vamos tras el viejo Lin? Sabemos que representa un riesgo, pero, ¿por qué no simplemente resolvemos esto de una vez? Tenemos los recursos y el poder, podríamos acabar con esto. Bukele no respondió de inmediato, mantuvo la vista fija en la ventana, como si estuviera midiendo cuidadosamente sus palabras. Después de unos interminables segundos, giró su silla hacia Carlos, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de cansancio, miedo y frustración. No es tan simple, Carlos, respondió Bukele con un tono más suave de lo que Carlos esperaba. Si fuera solo una cuestión de recursos o poder, ya lo habría hecho. Créeme, lo he considerado muchas veces. Pero el viejo Lin, él no es como los demás. No es alguien a quien simplemente puedas eliminar y esperar que el problema desaparezca. Tiene contactos, tiene aliados, y sobre todo, no tiene nada que perder. Carlos frunció el ceño, intentando comprender lo que su presidente le estaba explicando. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Bukele continuó, esta vez con un tono más sombrío. Si hago un movimiento en su contra, él responderá, y no solo vendrá por mí, Carlos, vendrá por mi familia. La voz de Bukele se quebró levemente al decir estas palabras, y Carlos lo notó. Él ya amenazó con regresar, y la próxima vez no creo que solo venga a hablar. Bukele se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, como si necesitara liberar toda la tensión acumulada en su interior. No temo por mí mismo, agregó, su voz mostrando una determinación mezclada con inquietud, pero el peso de lo que enfrentaba era evidente. Carlos se detuvo finalmente frente a una foto enmarcada de la familia de Bukele. Con la voz apenas contenida, confesó, temo por mi hija. Hizo una pausa, como si las palabras le resultaran difíciles de decir. Temo que un día, mientras estoy aquí en reuniones, firmando documentos, dando discursos, la mejor manera de hacerme daño sea a través de ella. Y si eso ocurre, ¿qué podría hacer yo para detenerlo? ¿Cómo podría protegerla de un hombre que no tiene límites? El silencio que se apoderó de la habitación era ensordecedor. Carlos observó a su presidente con una mezcla de sorpresa y empatía, nunca había visto a Bukele tan vulnerable, tan expuesto. Siempre lo había considerado un líder imponente, alguien que no temía tomar decisiones difíciles. Sin embargo, en ese momento, lo veía más como un padre preocupado que como un presidente. Lo siento, señor, dijo Carlos en voz baja, intentando aliviar la tensión. Pero aún así, no podemos dejar que el viejo Lin siga siendo una amenaza. No podemos vivir con miedo para siempre. Bukele asintió lentamente, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Lo sé, Carlos, y créeme, todos los días pienso en eso. Todos los días me pregunto si estoy haciendo lo correcto al mantenerme en esta postura defensiva. Pero, hasta que no esté completamente seguro de que mi hija estará a salvo, no puedo arriesgarme. El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire. Para Bukele, la seguridad de su hija era lo único que realmente importaba en ese momento. Podía enfrentarse a cualquier amenaza, a cualquier desafío público, pero la idea de perder a su hija, de que el viejo Lin pudiera alcanzarla de alguna forma, lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Carlos asintió en silencio, comprendiendo la decisión de su presidente, aunque no la compartiera del todo. Sabía que Bukele estaba atrapado entre su deber como líder y su instinto como padre. Y aunque la amenaza de Lin seguía siendo muy real, también sabía que Bukele haría todo lo que estuviera en su mano para proteger a su hija, incluso si eso significaba vivir con el miedo constante de lo que pudiera suceder. Finalmente, Bukele volvió a sentarse en su escritorio, con la mirada fija en la foto de su familia, como si buscara en ella la fuerza para seguir adelante. Protegeré a mi hija, Carlos, cueste lo que cueste. Aquí termina esta historia llena de intriga y tensión. Si disfrutaste del video, no olvides dejarnos un me gusta para continuar creando contenido como este.
Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseamos un gran día, hasta la próxima.